Continuando con la serie de la exposición del Evangelio de Marcos, vamos a trabajar hoy los versículos que corresponden al capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice el texto de la siguiente manera: Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? El Evangelio de Marcos, como hemos venido hablando, lleva ese eje de la identidad y el discipulado. Y aquí termina este pequeño relato con la pregunta: ¿quién es Jesús? Y esa es la respuesta esencial del discipulado. A esta pregunta se debe responder con una confesión de fe, que es la que se encuentra cuando Pedro dice: tú eres el Mesías, y cuando el centurión al final en la cruz dice: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Lo que nosotros vemos aquí también es el tema de la soberanía, la absoluta soberanía de Jesús sobre las obras de su propia creación. Y aquí vamos a ver algo sobre este tema de la identidad, pero también el tema del temor, de los temores inadecuados y de los temores adecuados, del temor fuera de lugar y del temor adecuado. Sobre todo después de lo que vivimos con el tema de la pandemia, vemos cómo muchas personas quedaron afectadas profundamente por todo esto: ataques de ansiedad, ataques de pánico, porque se han perdido las seguridades que las personas tenían, y le mostró al mundo que no estamos exentos de una tormenta repentina como la que el texto describe. Y en esa situación todo el mundo comenzó a decir: ¿dónde está Dios? Como si la soberanía de Dios no pudiera con una pandemia, o no pudiera con un huracán, o no pudiera con otras cosas. Pero la pregunta que se hace aquí es: ¿acaso Dios no le importa lo que nos pase? Que es lo que los discípulos dicen cuando van a levantar al Señor: Señor, ¿no te importa que mira, nos vamos a hundir, vamos a perecer? ¿Acaso Dios es indiferente? ¿O cómo enfrentamos el tema del temor? La estructura de este relato sigue la estructura clásica de la narrativa. Tenemos un esquema inicial, un punto de partida. Recordemos que cuando el texto dice ese mismo día, ¿de qué día está hablando? Del día donde se dan todos los discursos de las parábolas anteriores del capítulo 4. Es decir, todo el día pasa el Señor enseñando, pasa el Señor predicando, pasa ejerciendo su ministerio. Dice, entonces, el esquema de introducción del texto es: ese día se despide, suben a la barca. Después dice el nudo, la situación que genera la crisis. Se levantó la tempestad. Luego vemos la acción que transforma todo. Jesús se levanta y reprende, ¿cierto?, al viento y al mar, y el mar se calma. El desenlace es
se llenaron de gran temor los discípulos y se decían unos a otros, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? El desenlace en este caso particular no es un final cerrado, es decir, no se concluye algo, sino que queda como una suspensión en la trama, una suspensión narrativa, con la pregunta, ¿quién es entonces? Y evidentemente que la pregunta va a recorrer todo el Evangelio para que la persona pueda llegar a la conclusión. Al dejar este punto abierto, también cuestiona Marcos a sus lectores. ¿Quién es Jesús? ¿Te lo has preguntado con toda la seriedad del caso? ¿Te lo has preguntado como si de este tema dependiera tu vida eterna? Porque en efecto depende tu vida eterna. El primer aspecto entonces sobre el que el Evangelio nos muestra es Jesús. Hay una muestra de gran poder aquí. Frente al mar embravecido, el Señor se levanta y habla. Y cuando actúa, surge la pregunta en los discípulos, ¿quién es? Y surge, miren que hay dos veces que en esta pequeña sección aparece la palabra temor. Temen ante el mar embravecido, pero después de que el Señor actúa, se produce un gran temor. El primer temor, vamos a ver, es un temor inadecuado. El segundo temor es un temor adecuado. Lo primero que uno ve en este texto es la completa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano, Cristo es rey y en sus manos estamos. El temor a las cosas termina por destruir la vida, mientras que el temor a Dios termina por dar estabilidad y por construir una vida. El verdadero sentido de la seguridad y la tranquilidad está en temer a Dios. ¿Ya ven? La seguridad y la tranquilidad del ser humano, la paz, está en temer a Dios. De otra parte, el falso temor construye también un falso Dios. Lo que vemos aquí es la imagen distorsionada sobre quién es Jesús. Si tú eres nuestro maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? Vemos la forma como esta violenta tormenta termina revelando el corazón de los discípulos, su falta de todavía una fe fortalecida, una fe genuina. Ahora, también esta tormenta muestra otro aspecto interesante. La palabra que se usa aquí para reprender es la misma, es epitiman, que se usa en Marcos para el exorcismo del hombre que estaba en la sinagoga. Es bien curioso porque la expresión es exactamente igual. Es la expresión que se usó ya en Marcos, en el capítulo 1, en los versículos 23 al 26, para hablar del exorcismo de un endemoniado. De tal manera que esto nos va mostrando aquí el dominio de Dios, incluso sobre el mar. Lo reprendió. La palabra reprendió aquí es la misma que aparece en Marcos cuando en la sinagoga él dice, reprendió al demonio y le dijo, cállate y sal de él. Entonces aquí comenzamos a ver el tema de la identidad divina de Cristo. ¿Quién es aquel que hace silenciar el mal y que tiene potestad incluso sobre la maldad de Satanás? Pero antes de pasar al tema de la divinidad, pasemos al tema de la humanidad. Porque el texto dice que Jesús dormía. Sí,
porque en la asunción de la encarnación el Señor asume todas las debilidades concomitantes de la humanidad. Y en su humanidad es un hombre que ya venía de ejercer todo un recorrido del ministerio, enseñar. Días anteriores venía con todas las actividades. Así que el Hijo de Dios en su humanidad se cansa, necesita reponer las fuerzas. Y aquí vemos entonces el tema de la corporalidad de Cristo. Lo vemos durmiendo y nos enseña eso sobre cómo de verdad el Señor incluso es un ejemplo de aprender a descansar en medio de un mundo que es bastante hostil. Esto hace parte de nuestra confesionalidad cristiana. Jesús es verdadero hombre, como lo declaran los credos. Es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y es inevitable ver también en esta parte del Jesús durmiendo en la barca una dimensión tipológica con el relato de Jonás, aunque evidentemente hay grandes diferencias en cuanto a Jonás iba huyendo de Dios para no hacer su voluntad, pero a Jonás también se le encuentra durmiendo. Y miren que en el caso de Jonás, sí se puede hablar de una indiferencia frente al tema, porque Jonás sabe que va contra la voluntad de Dios. Y cuando se desata la tormenta, también él sabe lo que está sucediendo y aún así se duermen. No me importa que el Señor haga lo que quiera. No es el mismo caso, pero es curioso si recordamos el tema de la historia de Jonás. Cuando van y lo levantan, los marineros dicen, ¿no te das cuenta de lo que está sucediendo? Él se levanta, sí, ¿qué pasó? ¿No ves la tempestad? Y comienzan a echar suertes para saber qué es lo que pasa. El tema de la invocación a los dioses. Y Dios muestra que es Jonás. Dice que echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y los mismos marineros, bien supersticiosos y todo, preguntan, ¿qué has hecho que tu Dios nos está haciendo esto? Es increíble el concepto que ellos tienen. Jonás evidentemente sabía lo que había hecho y dice, échenme al mar, es lo que hay que hacer. Incluso miren los marineros cómo tienen cierto temor, incluso dicen, ¿cómo se te ocurre? O sea, y se niegan, pero al final cuando ven que no van a poder vencer la tormenta, al final echan, ¿cierto?, a Jonás al mar y ya sabemos el resto de la historia. Dios lo llevó a donde debía estar. Pero las expresiones en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, sobre las palabras perecer, ¿no te importa que perezcamos? En la Septuaginta y en Marcos es la misma palabra, es decir, que quien leyera o quien haya leído el Antiguo Testamento en la versión griega de los 70, inevitablemente al ver la misma palabra en el relato de Marcos se iba a conectar con el tema de lo que se veía en Jonás. También se usa exactamente la misma palabra para el mar se calmó en el libro de Jonás y en el Evangelio de Marcos. Sin duda no hay nada nuevo, que ya Lucas había dicho, alguien más grande que Jonás está presente. Lo que vemos aquí y lo que entendemos por el Evangelio, por el Antiguo Testamento, es que el mar se calma por la acción de Dios. Bueno, acá el mar se calma por la acción de Dios hecho hombre, por la acción de Cristo. ¿Cómo sabemos que esto muestra la identidad? Porque desde el primer pacto se había ya dicho que el Mesías, el hijo de David, tendría un poder especial y dentro de la potestad se encuentra la de
el poder sobre el mar. El Salmo 89, sobre todo el versículo 25, lo dice. Pero vamos a leer el Salmo 89 desde el versículo 25 al 29, para que veamos cómo este evento es significativa muestra de la divinidad del Hijo de Dios. El Salmo dice: pondré también su mano sobre el mar, la potestad que Dios le da a su Mesías, y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú. Si ven también lo que dice el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la misma expresión que aparece en el Evangelio de Marcos. Este es mi hijo amado. Al hijo se le da la potestad sobre el mar. Dice: y mi Dios y la roca de mi salvación, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí vemos cómo toda la profecía, las promesas del reino davídico, de esa parte, son en realidad, a la luz del Nuevo Testamento, una profecía sobre el Mesías. Pero también nosotros vemos ese poder de Dios, esa soberanía de Dios sobre los elementos de las aguas en el Salmo 104. El Salmo 104 dice así: bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos sobre las aguas o en las aguas. O sea, la soberanía de Dios sobre su creación. El que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las olas del viento, sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Y el versículo 6 es bien interesante porque dice, el 5 dice: Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Y en el versículo 6 se declara: la cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. La referencia es al Génesis, cuando Dios dice: sepárense las aguas, ¿cierto? Y fue las aguas y fue lo seco. De tal manera que lo que nosotros vemos es que desde el Antiguo Testamento una señal de la potestad divina era el control sobre los mares. Isaías 51:10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar? Recordando qué cosa: Éxodo. Las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Y así podemos ver muchas referencias a cómo Dios abre el mar y a cómo Dios actúa. De tal manera que en este pequeño evento vemos la soberanía absoluta de Cristo sobre su creación. A la pregunta entonces, ¿quién es este que habla y el mar y el viento le obedecen? De acuerdo al Antiguo Testamento, la respuesta es Dios. Y ahí vemos la divinidad de Cristo expresada en su majestad sobre la creación. Pero es Dios encarnado, de tal manera que también duerme. Pero evidentemente que en su divinidad no se duerme el que guarda a Israel, dicen los salmos. De tal manera que ni aún ahí el Señor tenía
o faltó el control de todas las cosas. Pero lo que nosotros sí vemos es cómo el temor distorsiona todo. ¿No debían acaso los discípulos entender que Dios es soberano sobre todas las cosas? Que Dios puede hacer sobre su creación lo que bien le parezca. Frente a la violencia del mar, los discípulos interpretan el dormir de Jesús como una indiferencia. Y por eso le reclaman, ¿no te importa que perezcamos? El temor hace dudar del cuidado de Dios. Al ver la imperturbabilidad divina o la impasibilidad divina, entonces lo interpretamos como Dios no se preocupa de mí. Pero la impasibilidad no es falta de amor. Dios no deja de amar porque es un atributo eterno. Al contrario, se levanta y los confronta. Entonces les dijo, ¿por qué temen? ¿No tienen fe acaso? Y miren la expresión, fe y temor. Si confías en Dios, que es el sentido de fe, si confías en que Dios es quien cuida tu vida, ¿por qué temes? Pero la palabra griega es muy fuerte porque es deloi, significa literalmente cobarde. ¿Por qué son cobardes? Esto llama la atención porque la mayoría de los que estaban ahí eran pescadores experimentados. No era la primera vez que pasaba una tormenta, seguro. Eran hombres de mar que sabían lo que pasaba. Pero el Señor les reprende y les dice, ¿por qué se acobardan? La cobardía nace, el miedo nace de olvidar qué cosa, el poder y la soberanía de Dios. El miedo hace olvidar qué cosa, la providencia de Dios. Los salmos nos dicen, entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga. Porque, y esta es la razón, porque el Señor es tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Proverbios 3 del 23 al 26. Y también en los Salmos, en el capítulo 3, 5, habla de, me acostaré y dormiré porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esa promesa se repite en el Salmo capítulo 4, versículo 8. Y en el 3 estamos hablando de la persecución de David. Y quien lo perseguía era su hijo. Y aunque muchos se levanten contra mí, dice, yo me dormiré porque el Señor me hace vivir confiado. Ahora, en este punto hay varias cosas que nos ilustran aspectos de nuestras vidas. Uno, la cobardía tiene su raíz en la incredulidad, en la falta de confianza en el cuidado de Dios por nosotros, en la falta de fortaleza interior. No hay templanza. Ahora, miren la forma como el Señor aborda el problema. El modelo bíblico va enfocado a tratar el carácter, a ser muy franco y directo. ¿Por qué actúas como un cobarde? ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? Sean hombres. ¿Qué les pasa a ustedes? En medio de la primera dificultad salen corriendo como niños asustados.
Lo que ya había dicho el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente. Y si hay algo que se ve en esta generación es eso. Una generación cobarde, frágiles, hombres llorones, que no se paran sobre sus pies y afrontan las dificultades de este mundo. Y una iglesia que no es muy diferente. Cobardes. Yo no digo eso en el púlpito porque me meto en problemas. Las agendas estas, no, yo mejor no hablo de eso porque me meto en problemas. Decirle cobarde a la gente, no, eso no se oye bien dentro del púlpito. Pero Dios no utilizó, el Hijo de Dios no suavizó sus palabras. Y no es la única vez que no lo hace. Engendros de víboras, raza de bandidos. Y ahora a sus propios discípulos les dice, ¿qué les pasa? No sean cobardes. Vamos a comenzar a afrontar esto. Vamos a vivir diferente. En una generación como la que nosotros vivimos, este tipo de verdades sí que son importantes. El Señor no dijo, ay, sí, pobrecitos ustedes, yo sé que ustedes tienen miedo. ¿Qué les pasa? La confrontación, que es el modelo que se ve aquí, es fuerte. ¿Qué les sucede a ustedes? ¿Acaso no tienen la fe que ayuda a afrontar el mundo con valentía? Hay que llamar a las cosas por su nombre. No importa si incomoda al que oye, porque si hay algo que le incomode, entonces posiblemente es algo que necesita aprender. Miren cómo en la Biblia el dormir, de acuerdo a los textos que hemos venido viendo, se utiliza como un signo de confianza en Dios. Los índices del insomnio como ya casi enfermedad mental están creciendo cada día más. Las inquietudes del ser humano están creciendo cada día más. ¿Y sabe algo? Quizás, comparado con la tormenta que sí era un peligro real de morir ahogados, uno dice, bueno, pero eso uno hasta entiende que se asusten. Pero lo que asusta a la generación de hoy da más bien susto de la cobardía extrema en la que estamos viviendo en esta generación y de la fragilidad extrema que nosotros estamos viendo hoy. Pastor, no fui al culto. ¿Por qué? Porque me partí la uña del dedo. Ese es un dolor insoportable. Imagínense subirme a un bus con un dolor en la uña del dedo pequeño. Me quedo aquí viéndolo por internet. Y uno dice, hay cosas donde uno tiene que aprender a pararse firme frente al dolor y hacer frente a las circunstancias. Pero pareciera que esta generación va en el camino contrario. A todas las dificultades le huyen. A todo lo que representa esfuerzo le huyen. Y eso es en la vida cotidiana y también en el Evangelio. El esfuerzo de prepararse para servir al Señor, a eso se le huye. Al sacrificio se le huye en esta generación. El ideal de la vida de algunos es como una vida de espumas donde nada te toca. Parece que todo el mundo quisiera vivir en esos cuartos de psiquiatría con todas las paredes acolchonadas para que nada te golpee. No, hermano, la vida no es así. En esta vida tendremos aflicciones porque esa incluso es una promesa del Evangelio. Y la pregunta entonces es, ¿afrontarás eso con valentía confiando en el Señor? ¿O vas a dejar que los temores gobiernen tu vida,
que el miedo sea el que decida, que la ansiedad sea el que decida. Curiosamente, en la incredulidad está detrás de eso un tema de controlar. Yo quiero controlar todo para que las cosas salgan como yo quiero. Pero ¿sabes algo? Solo hay uno que puede decir al mar y a las olas, calla, enmudece, y no eres ni tú ni yo. Solo hay uno que es soberano sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué? Ejerce su soberanía con amor, con sabiduría, mejor que lo que nosotros pensamos. De tal manera que cuando uno ve la falta de valor que hay en la vida de muchas personas, uno se acuerda que esa falta de valor tiene también que ver con aspectos de carácter no formado. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sí ven? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ese tema de que a mí se me va el mundo cuando tengo miedo, hermano, ejerza dominio propio, contrólese y sea valiente, párese sobre sus pies y haga lo que Dios le ha mandado hacer. Porque somos llamados a eso. La misma escritura incluso dice a los hombres, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Afronten lo que tenemos que afrontar. Sí, vivir en un mundo caído no es fácil. Tormentas hay de todos lados. En el trabajo, en la familia, en la iglesia. Si uno ve el noticiero, a veces dice, ¿esto es la vida real o es una película de esas apocalípticas? Porque ya a veces uno dice, ya las películas son menos que lo que uno ve en la vida real. ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos como cobardes o afrontamos el mundo en el que estamos viviendo y afrontamos a lo que Dios nos llama? ¿Qué debemos hacer? Ahora, ¿cómo afronta el creyente estas circunstancias? Temas que ayudan es con profundidad estudiar, por ejemplo, la soberanía de Dios, cómo Dios gobierna todas las cosas, la providencia de Dios. Estas doctrinas, que a veces parecen como tan elevadas, nos ayudan a combatir los temores. Dios es soberano. Dios es bueno. Su fidelidad es inmutable. Si recordamos el tema de cuando escribe Marcos, en medio de la iglesia perseguida, uno puede ver aquí también un mensaje simbólico. Una iglesia que es como una pequeña barca frente al océano, que está siendo, digamos, golpeada por todas las fuerzas. Realmente el Señor llama a que su iglesia sea valiente en un mundo difícil. Pero tenemos la certeza de que la barca de la iglesia no se va a hundir, porque el Señor mora en medio de su pueblo, porque el Señor camina con su iglesia, porque el Señor ha prometido que estaría con nosotros, de tal manera que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero eso no quiere decir que no nos tengamos que forzar y ser valientes frente a este mundo. ¿Sabe algo? Curiosamente,
Uno de los que no entrarán en el reino de los cielos son los cobardes. Increíble. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, y está en la misma lista de los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros y los idólatras, y los mentirosos, no tendrán parte en el reino de Dios, sino en el lago de fuego y azufre. Así que la cobardía es un pecado serio. Uno dice, oye, los cobardes están en la lista de los asesinos. Uno dice, no es como proporcional, pero ahí están. Realmente asumir la vida con valor es parte de la templanza que debe desarrollar el creyente en su carácter. Además, porque el temor en muchas maneras expresa la falta de esa confianza en Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros, podemos ver que hay muchas cosas que nosotros tememos que no deberíamos temer. Y hay otras que sí deberíamos temer y que no tememos. Es interesante porque después, cuando se habla de temor, en el griego aparece otra palabra, fobo, que se refiere a temor a Dios. Es la que se utilizaba también para referirse al temor cuando Dios aparecía al pueblo. A veces se temen más las cosas temporales que al mismo Dios eterno. Temen al que puede matar el cuerpo, pero no temen al que puede condenar a un alma al infierno. Si ve, un temor inadecuado, un temor que debería tenerse, que es el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, no se tiene. Tememos más a los hombres que a Dios. Eso es incredulidad. El verdadero temor lleva a la adoración a Dios. Y aquí vuelve a aparecer el tema de Jonás. Temieron con gran temor. Es la misma expresión que aparece aquí. En el versículo 41 es la que aparece en Jonás 1:16, según la Septuaginta. El temor que se menciona en esta segunda parte es phobos, que constituye la respuesta que se debe tener ante la acción de Dios. Este es un temor adecuado. El primero era un temor reprensible, donde Dios les dice, no deben temer. Pero este es el temor que sí debe tener una persona, porque es el temor que nos lleva a arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, tú eres quien cuida mi vida. Señor, mi vida está en tus manos. Tú eres soberano sobre cualquier circunstancia. En ti confío para que tú me libres y me guardes. Pero ¿sabe lo que declara la verdadera fe? Es como la de Daniel. Yo sé que Dios es poderoso para librarme, pero si no me libra, Rey, tampoco me arrodillo. ¿Ya ven? Porque temo más a Dios que a morir de la forma que tú te puedas imaginar torturarme. ¿Ya ves la diferencia entre el temor a Dios? Dice, temo. Yo sé quién es Dios. Yo sé que Dios tiene el poder para librarme del horno de fuego, de los leones o de lo que sea. Pero también sé que si en su soberanía decide que yo muera de esa manera, aún así es digno
de alabanza y de honor, porque Él es Dios. En Qumran se encuentra en uno de los manuscritos esta interesante afirmación sobre el tema. Dice, los cielos y la tierra escucharán, obedecerán a su Mesías. Es interesante porque es lo que Marcos dice. Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en esta creación obedecen al Mesías. Entonces, en momentos difíciles, miremos a Cristo, acudamos a Él y pidamos que Dios nos dé un espíritu de fe, de fortaleza, de templanza, de dominio propio, y que no seamos cobardes cuando llegue el día de la prueba. Que nuestros corazones sean fortalecidos, que no temamos a Dios, que temamos a Dios y no temamos al hombre. El texto termina con un final abierto y es la pregunta, ¿quién es este? ¿Ya ven? Y la respuesta la va a dar el resto del Evangelio. Pero hoy, por lo menos el análisis del Evangelio debería llevarnos a preguntarnos, ¿cuál es la respuesta aceptable? Que Jesús es plenamente divino, aquel que hasta el mar y el viento le obedecen, pero también es plenamente humano, aquel que duerme. Si tú eres creyente, tienes que analizar, llevo mis temores ante Jesús para que Él cargue con ellos. Me dejo controlar por el miedo en lugar de confiar en Dios y ser valiente. Confío en la soberanía de Dios. Confío en el cuidado de Dios en medio de mis problemas. O más sencillamente, hermano, puedes dormir tranquilo en medio de la tormenta, confiando en que Jesús te cuida. ¿Ya vemos? Ahora, si tú no eres creyente, posiblemente también te asalta el temor y temas a muchas cosas, a una ruina financiera, a un tsunami, a lo que sea, pero no temes a Dios, tu temor está fuera de lugar. Deberías preguntarte y examinar tu vida, porque hasta ahora no tienes ninguna esperanza y estás temiendo cosas que puede que sean peligros reales o no, pero mientras no temas a Dios y guardes sus mandamientos, esa sí es verdaderamente una tragedia. De tal manera que mira a aquel a quien el cielo, el mar y el viento obedecen y aprende de ellos y obedece tú lo que Dios ordena en su palabra. Que temas a Dios, que es el principio de la verdadera sabiduría. Amén.